continuar con el tema de lo que son los ácidos nucleicos. Ahora vamos a ver lo que es el metabolismo de los nucleótidos. Aquí les traigo una lista de muchos alimentos que contienen esta sustancia, que son las purinas, sobre todo las purinas, que son las que vamos a hacer un poco de énfasis en esta clase. Y obviamente, si ustedes se fijan, acá habla de evitar los alimentos, el límite de cuáles se debe comer y cuáles sí se podría comer que tienen este elemento de las purinas. Esto más va relacionado con el respecto de los pacientes que tienen problemas con el producto de degradación de las purinas, que en este caso sería el ácido úrico, por los problemas que puede traer. Entonces, acá les traigo una lista de algunos alimentos que contienen estas purinas en algunas cantidades y que obviamente hay que irlas controlando. Con respecto a lo que son los nucleótidos, vamos a volver a mencionar esto. Son los precursores de los ácidos nucleicos, van a actuar en muchos otros procesos como metabolismo de energía, coenzimas. Los nucleósidos son absorbidos como tales o degradados en bases nitrogenadas y pentosas, y en realidad no son de requerimiento nutricional esencial, ya que en algún grado nuestro organismo puede generarlos, ¿no? Entonces, si ustedes se acuerdan, habíamos hablado de estos dos elementos, las pirimidinas y las purinas. Aquí se hace una pequeña mención. Si ustedes se fijan, dice el nombre es largo, pero la molécula es corta. Entonces, eso hace referencia a que simplemente tiene un anillo heterocíclico. Heterocíclico se refiere a que está compuesto por diferentes elementos, carbono, nitrógeno, no es solamente un elemento que está conformado. Mientras que las purinas tienen un nombre corto y una molécula larga, es decir, que tiene dos anillos heterocíclicos. Y lo que habíamos valorado igual en la anterior clase era de que las pirimidinas tienen la disposición de los carbonos en contra del sentido de las manecillas del reloj, mientras que las purinas las tienen en el sentido de las manecillas del reloj, ¿no? Entonces será una diferencia entre estos dos elementos. Espero que se note bien. Más o menos aquí es donde vamos a ir viendo el tema de cómo es que se conforma, cómo es que va el nucleósido y cómo es que va el nucleótido. Entonces, esta es la fórmula de la base. En este caso, la base es la adenina, guanina, citosina, uracilo y timina. Nosotros sabemos cuáles son las purinas y cuáles son las pirimidinas. Entonces, de esta base, estas son sus estructuras, van a formarse lo que son los nucleótidos si es que esta base se va a unir enteramente a lo que es una ribosa o desoxirribosa. Entonces, acá donde ustedes miran la X es donde va a haber la unión de la pentosa, en este caso será una ribosa o desoxirribosa, eso también ya habíamos visto, ¿no es cierto? Que esta sería la pentosa, en este caso esta es una ribosa, desoxirribosa solamente tendría que ser hidrógeno, ¿no? Porque es la desoxigenación. Entonces, acá tenemos lo que es la adenina. Una vez que se va a unir a la ribosa ya no va a mantener su nombre, sino se va a llamar adenosina. Y si además, la guanina, una vez que se una a la ribosa o desoxirribosa, se va a llamar guanosina, la citosina en citidina, el uracilo en uridina y la timina en timidina. En este sentido, también deben recordar ustedes de que citosina y timina es lo que existe en el ADN y citosina y uracilo es lo que existe en el ARN, ¿no es cierto? Eso lo habíamos visto en la anterior clase. Pero este cuadrito además también nos va a permitir hacer esa asociación. Aquí ahorita les explico esto, sino que una vez que a esta X
esta X que ustedes miran acá es esta X de acá, que es donde va a suceder las modificaciones. Se va a unir la ribosa, se va a convertir en nucleósido. Pero además ahí se puede unir un grupo fosfato, entonces se va a convertir en lo que es un nucleótido. Y en este caso ya no va a ser adenosina simplemente, sino va a ser, dependiendo la cantidad de grupos fosfato que se hayan adherido a esta fórmula base, entonces va a recibir el nombre de monofosfato, difosfato, trifosfato, ¿no? En este caso estamos asumiendo que se ha unido solamente una y por eso estamos indicando que es monofosfato de adenina. Entonces, no se olviden, estas dos, las que están en lila, son las purinas y estas tres en rojo son las pirimidinas. Entonces, no es tan complicado hacer la relación. Si ustedes vieran solamente la estructura, hemos dicho que las purinas tienen nombre corto, pero la estructura es compleja. En este caso, purina es cortito el nombre, pero tiene dos anillos heterocíclicos, mientras que la pirimidina tiene un nombre largo y la estructura es pequeña, en este caso, o es corta, en este caso solamente tiene un anillo, ¿no? Entonces, y mire, si la guanina, además de la ribosa, se une a un grupo fosfato, va a ser monofosfato de guanosina. Lo mismo la citosina, no va a ser citosina, sino siempre va a ser citidina, monofosfato de citidina, uridina, monofosfato de uridina, timidina, monofosfato de timidina. Y esto que miran ustedes abajo son las abreviaciones que se tienen de estos elementos, ¿no? Entonces acá, haciendo más o menos un recuerdo, esta es la adenina, esta es la base nitrogenada, esta X, que es lo que ustedes miran acá, es donde se va a producir la unión de lo que es la pentosa. En este caso es una ribosa, porque aquí tiene el grupo oxidrilo. Entonces acá la unión de la base nitrogenada más lo que es la pentosa se está convirtiendo en un nucleósido. Por eso es que cambia el nombre y se llama adenosina, ya no es adenina. Y si a esta estructura se añade además un grupo fosfato, que este es el grupo fosfato, lo que están viendo en un recuadro verde, entonces este cambia su nombre y se va a volver un nucleótido. Y en este caso va a ser una monofosfato, si ustedes gustan, de adenina, o llamado AMP. Si van dos, sería ADP, difosfato de adenina, y si es 3, sería ATP, que eso ya hemos conocido esa molécula, que sería el trifosfato de adenosina, ¿no? Entonces, esta es la manera como se va a estructurar el tema de lo que son los nucleósidos y los nucleótidos, para que no lo olviden. En ese sentido, existe una degradación en cuanto refiere de los ácidos nucleicos, eso vamos a ver un poquito más después, que son ingeridos en la dieta. La degradación va a ser hasta bases púricas y pirimídicas, es decir, a lo que habíamos visto antes. La degradación va a ser hasta estas estructuras, hasta estos elementos: adenosina, guanina, citidina, uridina, timina. Y obviamente la degradación de los ácidos nucleicos sobre todo va a ser de los que provienen de la dieta, ¿no? Entonces acá están los nucleótidos púricos y pirimídicos, va a haber acción de algunas enzimas, va a haber productos, esos productos van a llegar a lo que es la parte abdominal y obviamente las bases púricas y pirimídicas van a tener un metabolismo, un catabolismo para ver por dónde se van a ir a eliminar. También lo que es la parte de ribosa y desoxirribosa, de la que vamos a tomar un poquito de énfasis, va a ser de las bases púricas, que cuando van a producir oxidación van a tener como producto final lo que es el ácido úrico y obviamente ese va a ser eliminado por la parte renal, ¿no? Entonces, con respecto a lo que es la biosíntesis de las purinas, en este caso estamos hablando de qué elementos, cuáles son las purinas. Adenina y guanina. Exacto, eso no se tienen que olvidar. Y las pirimidinas son 3 y de los 3, 2 van para el ADN y 2 van para el ARN, ¿no? Entonces, adenina y guanina. Entonces, el organismo no depende de las purinas que provienen de la alimentación y pirimidinas que van a venir de la alimentación, ya que existe la posibilidad de que dentro del organismo pueda ser
sintetizado a partir de algunos componentes. Entonces, no nos olvidemos que los nucleótidos tienen esta estructura, una base nitrogenada, una pentosa y un fosfato, ¿no? ¿Dónde se va a producir esta síntesis o biosíntesis de las purinas? A nivel de lo que es el hígado. Y obviamente aquí volvemos a decir, si hablaríamos del tema de esenciales, ¿se acuerdan? Casi en aminoácidos, hemos visto el tema de lo que son esenciales, de los lípidos también, entonces están relacionados el término de esenciales, ¿no? De que no constituyen nutrientes esenciales porque el organismo es capaz de producirlos de otros componentes, no siempre debe ingresar por la dieta. Entonces, más o menos esta es una secuencia. Está la absorción intestinal de purinas pirimidinas, esto es de lo que está viniendo de afuera, es decir, de lo que nosotros vamos a consumir en los alimentos, se va a producir un catabolismo, va a haber una excreción, pero también va a haber un porcentaje que va a ir a ser recuperado para que exista la producción endógena de las purinas y pirimidinas, ¿no? Aquí vemos la biosíntesis, obviamente lo que es la síntesis de nucleótidos y ácidos nucleicos y asimismo también la degradación de estos, ¿no? Este es más o menos el esquema. Esto no está referido ya en el texto, pero sí se los traigo para que más o menos vean cómo es que es la biosíntesis de las purinas. Acá están los pasos que se va a seguir para que obviamente se llegue hasta el tema del producto final. Entonces son varios pasos. Aquí está la alfa de ribosa por la acción de esta enzima que es la fosforribosil pirofosfato sintasa. Esta es la abreviación. Acá está, si ustedes se fijan, esta es la abreviación, este es el nombre y simplemente le están colocando sintasa, que con la terminación asa es una enzima, entonces va a este elemento, por la acción de esta enzima, se va a convertir en este, ¿no? Y obviamente va a seguir todos estos pasos. Esto no está en el texto, solamente se los he traído para que ustedes lo puedan revisar. Y esta es la continuación de eso que habíamos observado hace rato, entonces va a seguir por acá el monofosfato de adenosina, monofosfato de inosina, y acá de este monofosfato de inosina IMP, que es la abreviación por la acción de esta enzima, vamos a llegar a lo que es la xantosina monofosfato. Va a haber una transaminación y obviamente la formación del monofosfato de guanosina, monofosfato de adenosina. Si ustedes se acuerdan, ya habíamos visto un gráfico en el que la molécula de AMP, monofosfato de adenina, difosfato de adenina, tiene la opción de modificarse. Entonces, este gráfico lo que nos está mostrando es que hay una posibilidad de transferencia de ATP para que exista una conversión en estos mononucleótidos, ¿no? Conversión de los monofosfatos de nucleótidos en difosfato y en trifosfato. ¿Cómo se produce? Acá tenemos el monofosfato de nucleósido por acción de la ATP de esta enzima sinasa. La ATP va a ceder un grupo fosfato, miren, acá está como tri, aquí va a pasar a di, y aquí ya le está aumentando uno a este elemento, entonces ya se está convirtiendo en difosfato de nucleósido. Lo mismo va a haber otra vez la acción de una enzima, la ATP, va a convertirse en ADP, va a aumentar un grupo fosfato a este elemento y entonces se convertirá en lo que es el trifosfato de nucleósido, ¿no? De esta manera es que se va a producir esa situación. Entonces, con respecto a lo que es el catabolismo de las purinas, es lo que nos interesa porque produce una patología muy complicada para algunos pacientes y además no solamente la producción de su metabolismo final produce alteraciones a nivel articular, sino también a nivel renal. Entonces, ¿de dónde va a venir? Hemos dicho que son dos, las purinas, adenosina y guanosina, ¿no es cierto? Acá están. Entonces, va a haber acción de enzimas en ambos lados, van a producirse estos elementos, inosina, guanina, y en algún momento acá acá de la adenosina se va a llegar a este producto que es la hipoxantina, y la guanosina va a llegar al producto de la xantina.
Entonces la hipoxantina, por acción de la xantina oxidasa, va a llegar a ser xantina. Y una vez que se produzca este paso, entonces va a venir otra vez la xantina oxidasa, la misma enzima, y se va a producir lo que es el ácido úrico, ¿no? Que si la cantidad de ácido úrico no es alta, entonces el organismo tiene la capacidad de eliminarla por la parte renal. Pero cuando el exceso, porque el consumo de estos dos elementos, es decir, que sobre todo están contenidos en lo que son las carnes rojas, ingresan a nuestro organismo, entonces existe la posibilidad de que la capacidad para ser eliminada por la parte renal se supere. Y en ese sentido, entonces va a empezar a depositarse en algunas estructuras donde normalmente no debería estar y va a producir algunas alteraciones, ¿no? Entonces, acá, más o menos en este gráfico, lo que les muestro es cómo es que se actúa con la medicación para evitar que se produzca lo que es el ácido úrico. En este caso, si ustedes se fijan, esto que está en verde es el medicamento. Este es el medicamento que intenta controlar este exceso de la producción del ácido úrico. Entonces, se está haciendo el corte a este nivel entre la formación de hipoxantina y xantina y obviamente entre xantina y ácido úrico, actuando sobre esta enzima, la xantina oxidasa, en dos niveles, entre la formación de hipoxantina, xantina y entre xantina y ácido úrico, de manera que se evita que el ácido úrico se forme y la cantidad que se vaya a formar pues sea pasible o sea fácil de que el organismo lo vaya a eliminar, ¿no? Este es otro gráfico, más o menos, pero ya está con las estructuras de los anillos. Entonces acá ven la adenosina, los dos son purinas, las dos van a ir por las dos vías a intentar formar lo mismo. Miren acá, la adenosina, por la acción de la adenosina desaminasa va a perder un grupo amino. Aquí va a haber una fosforilización y va a formarse lo que es la hipoxantina. La guanina, lo mismo, va a llegar a este elemento que es la xantina y de esta hipoxantina, haciendo el seguimiento por este lado, siguiendo la flecha de la hipoxantina por acción de la xantina oxidasa, va a llegar también este elemento que es la xantina. Y la xantina, por acción de la xantina oxidasa, va a formar lo que es el ácido úrico, ¿no? Entonces, por las dos vías, tal vez una más directa que es la guanina y otra un poco más larga que es la adenosina, el producto final del catabolismo de las purinas va a ser el ácido úrico, ¿no? Esto es lo que necesito que ustedes recuerden, que el catabolismo de la purina nos va a producir el ácido úrico, que si las cantidades, les vuelvo a reiterar, son dentro de lo aceptable, entonces va a ser eliminado con facilidad. Que si está en cantidades obviamente aceptables, va a ser fácil su eliminación, ¿no? Entonces, ¿tenemos nosotros ácido úrico en la sangre? Sí. ¿Existe un valor de referencia? Sí. Ese que nos los dan los laboratorios. Cuando existe la hiperuricemia, es decir, cuando está sobre el valor que se define como valor de referencia, es el término que se utiliza, hiperuricemia, puede estar condicionado esta alteración por algunos otros factores que también podría tener el paciente, es decir, que haya consumo excesivo de alcohol, que haya obesidad de por medio y consumo de algunos alimentos o, en su defecto, también algún tipo de medicación, ¿no? Entonces, acá les traigo este gráfico. Esto es lo que tienen ustedes en el libro de prácticas, la adenina, la guanina, esto está ya más reducido, directamente acá va la xantina oxidasa, la xantina oxidasa, ácido úrico, va a la sangre. Cuando existe alta concentración, va a ir a depositarse en las articulaciones, pequeñas sobre todo, pero hay un porcentaje que puede ser eliminado por la parte renal, en realidad unos 2/3 y 1/3 en la parte intestinal, ¿no? Alimentos ricos en purinas, sobre todo como ustedes ven aquí, son carnes, embutidos. Eso va a ser el metabolismo de las purinas, producción de ácido úrico y obviamente lo ideal es la excreción renal, ¿no? Acá les vuelvo a traer el mismo gráfico donde la acción del allopurinol va a bloquear en dos niveles lo que es la xantina oxidasa para evitar que se produzca lo que es el ácido úrico.
Acá está lo mismo, trastorno del metabolismo de las purinas, y los síntomas que va a producir son sobre todo a nivel de las articulaciones menores. Aquí, si ustedes se fijan, estos son los cristales de ácido úrico que se forman. Cristales de urato monosódico. Se fijan, son como agujas, son bien delgadas y como agujas. Entonces es por eso que cuando se depositan a nivel de las articulaciones, el dolor que producen y la irritación a nivel nervioso es complicada y es grave en algunos casos, que el paciente a veces no tolera el dolor que pueda producirle, ¿no? Entonces acá miren, es la tetrada de Paracelso, hay edema, calor, rubor, donde puede localizarse, no solamente a nivel del pie, puede ser en los codos, muñecas, rodilla, pie. Entonces es una patología muy compleja de tratar y que trae muchas alteraciones a nivel de lo que es las articulaciones, sobre todo, ¿no? Entonces, ¿qué factores de riesgo? Les decía que hay consumo de alcohol, obesidad y diabetes, que en algún momento hay un tipo de antecedente familiar. Tratamiento, modificar la dieta, utilización de medicamentos como lo que es el allopurinol, por la acción que realiza, antiinflamatorios para cortar este proceso, y lo fundamental, ¿no? Es modificar lo que les decía, la lista de alimentos que les había mostrado al inicio, es más relacionado con este tema de la gota por el contenido de purinas que tiene esos alimentos, ¿no? Entonces es lo que se les recomienda a los pacientes de esa clasificación, cuáles son los que de preferencia deberían consumir, y obviamente realizar ejercicios. Entonces, bueno, vamos a quedar acá, jóvenes. Mañana nos vemos en clases. De unos 10 minutos vamos a ingresar para el tema de lo que son las prácticas. No sé si tienen alguna consulta. Con respecto de los que pasan prácticas, bueno, la entrega de los trabajos ha sido un poco irregular. No todos han presentado de acuerdo a las especificaciones. Eso vamos a ir viéndolo en cada práctica con cada grupo. Y simplemente que el tema de la presentación de los casos clínicos, como se les había explicado, va a ser en la segunda práctica, ¿no? Para que se les dé un poquito de tiempo por el tema de que creo que tienen exámenes, bueno, están en exámenes todo este mes. Y obviamente recordarles también que el domingo 22 es el examen de la materia. Y que se va a realizar grupos al azar. Esta vez ya no va a ser de acuerdo a la lista. Se van a formar igual, son 70 ustedes, 7 grupos de 10, pero van a ser al azar. Entonces se les va a explicar, se les va a mostrar la lista en qué grupo están para que den el examen. Obviamente se va a hacer horarios de examen. El tema de cómo se va a realizar el examen, lo más seguro es que procuremos utilizar el mismo sistema. Creo que ha sido mucho más fácil. Lo que sí, de acuerdo a lo que he visto, vamos a aumentar el número de preguntas. Como es un día domingo, entonces va a ser más fácil dar más tiempo para que cada grupo haga el examen. Entonces, yo creo que va a estar mucho más fácil, ¿no? Si no hay ninguna pregunta, entonces, jóvenes, nos estaríamos... Doctora, disculpe, ¿a qué tema va a entrar? Voy a fijarme para decirles, tendría que ingresar hasta donde estemos avanzando hasta ese momento, y lo más seguro es que hasta ese momento del examen terminemos todo lo que sea ácidos nucleicos. Entonces eso me voy a fijar si es demasiado los anteriores temas, si son muchas hojas, si es mucho, entonces voy a intentar disminuir alguno para reducir. Pero puede que ingrese hasta lípidos,
hasta lípidos el examen. Este tema de ácidos nucleicos por ahí lo dejamos pendiente para el examen final, ¿no? ¿Alguna pregunta más, jóvenes? Bueno, entonces nos estaríamos viendo mañana en prácticas y de unos 15 minutos con los integrantes de las prácticas de los martes. Hasta luego, jóvenes.